Bienvenidos a otra edición de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Buenas tardes, Lili. Gracias. Nuestros saludos para nuestra querida audiencia. Y hoy Círculo Abierto se viste de honor y de historia. Hoy vamos a transitar este Círculo Abierto con aquellos que estuvieron presentes en la gesta de Malvinas. A veces es difícil y es duro de pensar cómo determinados momentos pueden cambiar la vida de una persona y el destino de una nación. Vamos a tener dos invitados. El primero de ellos arriesgó su vida a más de 900 kilómetros por hora, rozando las olas del frío Atlántico Sur. Hoy lo recibimos en este estudio al piloto de Dagger, protagonista del ataque a la fragata HMS Plymouth, aquel histórico 8 de junio de 1982. Pero el fragor de la batalla no fue todo. Con los años se cambió el uniforme de combate, se puso el traje de diplomático y nos representó en Londres. Creo que un trabajo duro y difícil al encontrarse con aquellos que en algún momento fueron sus oponentes. Con nosotros hoy está el brigadier Jorge Oscar Ratti, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias por la invitación, José. A usted, señor. Creo que en sentimiento de la mayoría de la gente que ha participado, quiere dejar el mensaje que significó el haber experimentado, digamos, esa ilusión de recuperar de forma definitiva para nuestra nación nuestras irredentas Islas Malvinas. Bien. Bueno, José, contanos un poquitito cómo ha sido la trayectoria del brigadier. Bueno, el brigadier Jorge Oscar Ratti, que nos hace el honor de acompañarnos hoy, egresó como alférez en 1972, es piloto de combate, instructor de vuelo, piloteó A4B, Mirage, M3, Dagger y anteriores como el Morán Saulnier. Estuvo en la Brigada Aérea de Reynolds, entre otras. Durante la Guerra del Atlántico Sur desplegó en Río Grande con los aviones Dagger. Recibió su primera misión de combate el 23 de abril de 1982. Y participó del histórico ataque de nuestra Fuerza Aérea Argentina contra la flota británica aquel 8 de junio de 1982, conocido como el día más negro en la historia de la flota británica, en toda su historia. Llevó a cabo el ataque de su avión ese día contra la fragata Plymouth, como definiste muy bien, Lili, en Bahía Agradable. Enseguida él nos contará de esa experiencia y, como bien agregaste, 18 años después, ya con el grado de comodoro, le tocó representarnos diplomáticamente como agregado de defensa en Londres, a donde conoció a la reina Isabel II, al Principito, famoso el Principito, su hijo Andrés, con el que le tocó combatir, y incluso a otros que tuvo al frente durante la guerra, como el oficial de operaciones de la fragata Plymouth, a la cual descargó sus bombas. Bien, brigadier. Mi pregunta, usted ha pasado de ser piloto de combate a convertirse en diplomático. Pero a mí me interesa saber cómo era aquel joven piloto en 1982. El joven oficial detrás del piloto. Bueno, era el producto después de un proceso de formación de mucho tiempo, desde que uno ingresaba en la escuela, y con el objetivo de qué es lo que uno deseaba como especialidad dentro de la fuerza. Obviamente habían pasado muchos años, muchas experiencias con distintos tipos de material, distintos tipos de aviones,
hasta que nos sorprende, porque esa es la realidad, nos sorprende esta realidad, esta situación, exactamente el día que íbamos, un día habitual, a la brigada a cumplir la tarea del día, nos enteramos ahí de que nuestras islas habían sido recuperadas. O sea, no sabíamos nada. Sí estábamos preparados para lo habitual, no solo en la unidad, sino en los distintos despliegues, en las unidades y bases dentro del territorio argentino, tratando de cubrir todos los riesgos y las previsiones que teníamos para posibles conflictos. Pero no lo habíamos pensado nunca. Es más, nuestros aviones estaban equipados con todo su armamento para ataques a objetivos terrestres, nunca un objetivo marítimo. Seguro, qué interesante, señor. Y qué interesante la experiencia de repente de un joven oficial de tener que salir en operaciones en estas circunstancias tan particulares. Sí, ahora, yo creo que hay algo que no podemos dejar de lado, y es el miedo que se presenta siempre en momentos así, o en otros momentos duros de la vida. En aquel momento, cuando usted tuvo que decidir bombardear al HMS Plymouth, ¿qué pasó? ¿Sintió el miedo? ¿Bajó la persiana? ¿Lo dejó de lado? ¿Pensó en los compañeros que estaban esperándolo en tierra a ver cuál era su situación? No, creo que en forma general para todos los pilotos tenían un comportamiento similar. La concentración en la tarea a cumplir hacía que todo ese escenario no fuera una filmación o una película, sino que era automático. Digamos, no daba tiempo a pensar. Si yo hago un reconto, una memoria, puedo llegar a decir que no en el momento de la operación o del ataque, sino antes decía, ¿qué podría llegar a pasarme? El temor era que si me impactaban, que no me doliera. Es decir, ese tipo de incógnitas. Pero nunca dudar en cuál era la tarea. Es más, está uno concentrado. Pero ahí el desgaste mayor, o el esfuerzo mayor que todos tenían, era la famosa espera. Como no había una programación, había que estar viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos para tratar de ver en el orden que uno estaba organizado dentro del escuadrón que a mí me tocó en Río Grandes, en qué orden tenía que salir, cómo estar preparado para cumplir esa tarea ese día. Yo recuerdo, señor, que usted me relató aquel día tan inolvidable para su vida, sin duda, que la Plymouth apareció de repente, casi inesperadamente, en una fracción de segundo, y creo que tuvieron que regresar para tirarle. El término operativo se llama reempleo. Es decir, reempleo es cuando uno sobrepasa un blanco y tiene que volver a tomar una maniobra para volver a enfrentarlo. Es decir, nosotros salíamos no con una definición de qué barco, qué buque, el nombre, sino el término era objetivos navales, blancos navales. Lo que fuera. Era lo que encontrábamos, a eso era, obviamente, no había propias fuerzas ahí, eran decididamente propias tropas enemigas. Claro. Entonces eso a partir de ahí pasaba a ser el blanco. Y eso fue la sorpresa que nosotros aproximando hacia Bahía Agradable, por el extremo oeste de las islas, llegando al blanco, la sobrevolamos a la fragata que estaba dando apoyo de fuego al desembarco que ellos estaban haciendo en Bahía Agradable. O sea que tanto nosotros como ellos se sorprendieron. Cuando nosotros la vimos, hicimos la maniobra de reempleo. Como estaba tan pegada a la costa de la isla, eso nos protegió como para resguardecernos, digamos, hasta que la pudiéramos enfrentar. Ahora, cuando yo lo presenté, comenté que usted volaba a 900 kilómetros por hora, casi al ras de las olas del Atlántico, sin radar, solamente con un cronómetro para identificar dónde estaba el objetivo naval. ¿Cómo era navegar así? Debe ser terrible. Era directamente término visual. Sí. No había otro sistema, ¿no es cierto? Visual con los instrumentos de tiro
básico, como una mira visual para ver el blanco y a partir de ahí hacer las acciones necesarias como para ser efectivos en los disparos. Un detalle que les doy, fíjense que nuestro rasante, es decir, el rasante era cuando nos pegábamos al agua, lo hacíamos 100 millas antes del blanco. ¿Cómo llegábamos a ese punto que era en el medio del océano, sin referencia visual, no teniendo un equipo de navegación autónomo? Es ahí que junto con los Learjet de la Fuerza, eran como al tener un navegador inercial, de guía nos daban el punto, ellos nos daban el punto donde iniciábamos, ellos volvían al continente y nosotros a partir de ese punto, dado por un equipo con la certeza electrónica de dónde estábamos ubicados, y ahí comenzaba nuestra aventura, llamémosle. Claro, el uso del radar tampoco se podía dar porque si no era descubrir dónde ustedes se encontraban. Le digo lo siguiente, es decir, el Dagger no tenía radar. Ajá. El M3 es el único que tenía radar, pero accionar el radar era dar el mensaje al enemigo que ellos con el equipo, es decir, que te ubicaban en forma perfecta. Claro. Permítame un detalle, que hay un comportamiento que no es menor. Cuando nosotros salíamos desde Río Grande, todos los aviones, había alguien que avisaba a nuestros enemigos nuestros despegues. Claro. Es decir, es contundente, desgraciadamente. O sea que ya había una alerta. Sí, ya había una alerta. Si a eso nosotros lo reforzábamos con las señales que dábamos, por eso no solo que no emitíamos sistemas electrónicos, sino hacíamos silencio de radio absoluto. Claro. Cuando rompíamos ese silencio, una vez que habíamos hecho el ataque, cruzando el blanco, y estábamos liberados para ubicarnos y saber quién había estado todavía con éxito haber cumplido su tarea, nos ubicábamos y ahí iniciábamos el regreso. Y ahí sí también rasantes. Con la velocidad que era lo que nos garantizaba o nos defendía de nuestros oponentes Sea Harrier. Claro. Yo creo que esas acciones fueron las que después, con el tiempo, los propios pilotos británicos destacaban la bravura de los pilotos argentinos, ¿no? Y sí, para ellos era un grado de dificultad, no solo el hecho del comportamiento de las tripulaciones argentinas, sino también el escenario meteorológico que ellos tenían. Estimo que no les debe haber sido muy cómodo, digamos, en extremo para esas latitudes, el salir de su comodidad que podían tener en un portaaviones, encontrarse en una zona tan inhóspita, con condiciones tan desfavorables, y a su vez confrontar con otro enemigo, claro, con otras condiciones. El Atlántico Sur, ahí tienen en pantalla, me parece. Esa es la aproximación. Así se veía la fragata. Fíjense, se ven los piques de que ya la fragata tiraba, digamos, hacia nosotros. Y ustedes también. Y obviamente. Claro, se tenían que defender. Obviamente, esa era la defensa que teníamos. Esa cruz que da la de abajo, es decir, la indicación, cuando llegaba al nivel de flotación de la unidad, ahí hacíamos el lanzamiento. Claro, interesante. Y a partir de ahí, una vez lanzado, ya prácticamente tenías las antenas encima, tenías que esquivarlas, porque hubo varias aeronaves que se llevaron puestas las antenas. Ahora, sí, con suerte que no les pasó. Y otros también que recibieron impactos, hay algunos, inclusive compañeros, no en el caso de Dagger, pero sí en A4, sí, que les impactaron inmediatamente saliendo de la fragata, es decir, también seguían tirándolas. Claro. Con todo el sistema de defensa que tenían. Sí. Ahora, antes nosotros hablamos de, digamos, la seguridad que tenían o lo que esperaba la gente que estaba en tierra de su comportamiento. O sea, del comportamiento del piloto, de lo que iba a hacer el piloto. Pero también es importante destacar la seguridad que ustedes, o la confianza que ustedes tenían en los mecánicos que preparaban las naves, que cargaban las bombas. ¿Cómo se daba eso? No solo las bombas, sino en la preparación del avión. Pero esto, vuelvo a decir, está dentro del entrenamiento y adiestramiento, que siempre ha sido un equipo. Es decir, el piloto es un instrumento más.
Sí. que cumplía, digamos, el final de la operación. Pero era todo un equipo, con personas en cada una de esas especialidades con un sentimiento. Por ejemplo, les doy un detalle: cada vez que despegábamos, casi la totalidad de los mecánicos se arrimaban al costado de la pista para saludarnos o darnos el éxito, Suerte. la suerte Claro. que teníamos. Y hay un detalle, a varios. La Virgen del Loreto es la patrona de los aviadores. Sí. Y había varios armeros y mecánicos que tenían las medallitas, y cada vez que salíamos venían y traían y te entregaba la medallita y te decía, por favor, devuélvamela. Claro, O sea, eso eso significaba que iba a volver. Claro. O sea, ese equipo estaba integrado. Era un equipo. Qué lindo eso. Una maquinaria. Qué lindo. Del punto de vista humano. Siempre trabajando. Pero sí, desde la formación, en las unidades, Ya estaban acostumbrados a eso. totalmente. Ahora, la vida lo lleva años después a dejar su uniforme de piloto y ponerse el traje de diplomático como agregado de defensa en Londres. Bueno, era una incógnita y una sorpresa para que uno tenía que enfrentar con quienes había combatido cómo iba a ser, digamos, ese desafío. ¿Usted fue el primer excombatiente? No, hubo otros antes. Hubo otros antes. Hubo otros antes. Pero sí que los atacó. Usted Claro, fue el primero. Fui yo. Ajá. Bueno, ellos tienen mucha experiencia, tienen muchas relaciones y hacen un antes y un después, digamos, donde terminó esa tarea y ahora cumplir otra tarea. Nunca tuve ningún incidente que pudiera haber del punto de vista de relaciones humanas. No quedaron rencores, digamos. No, es como que ellos cumplieron su tarea y ahí reconocían a aquellos que los habían enfrentado. Como un dato que le decía a José, el titular del hospital reubicable que ellos tenían en el desembarco fue un capitán de navío médico que atendió a muchos pilotos nuestros y a muchos heridos nuestros terrestres en ese hospital. Y él se ufanaba, en esa oportunidad que nos reunimos en varias oportunidades, se ufanaba y decía, soy el único integrante de la fuerza condecorado por los dos países. Claro, Sí, muy bien. está bien. Creo está que bien. también hubo médicos argentinos que atendieron a ingleses. Obviamente, el derribado de Sea Harrier en Puerto Argentino, ese hombre se lo rescató y se lo trajo a Comodoro Rivadavia. Claro. Claro, es que Digamos. pese a una guerra siempre existe la humanidad No, por supuesto, detrás del claro que combatiente. sí. Entonces Sí, no hay no duda. se puede dejar a la persona malherida Ujú. porque es del otro bando, Por ¿no? cierto. Eso es lo importante, la caballerosidad y el honor del que hablábamos al comenzar. Como detalle, Sí. para que vean, digamos, hasta dónde llega el extremo. Hubo un piloto de ellos que derribó un Hércules nuestro. Ujú. No le dio opción al salvataje. Lo destruyó. Ese hombre, cuando cometió eso y se supo dentro de las propias fuerzas, lo separaron. ¿Qué notar? ¿Está bien? Ujú. Porque su actitud fue de lealtad, es decir, inaceptable, digamos, ese comportamiento. Claro. Ujú. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando. Gracias. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme,
con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Y hoy, 4 de mayo, es el día que se conmemora el bautismo de fuego de nuestra aviación naval. Y tenemos el privilegio de contar con el capitán de navío Juan José Membrana, veterano de la Guerra de Malvinas, aviador naval y hombre que voló 11 misiones en aquella guerra sobre el Atlántico Sur. Es el capitán de navío Juan José Membrana, a quien les damos la bienvenida. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, José. Bueno, muy amables por esta invitación y por permitirnos, como nos gusta decir a los veteranos de guerra, convertirnos a veces en la voz de los que no tienen voz, en la voz de los camaradas de todas las fuerzas que dieron lo mejor, dieron lo más alto que un ser humano puede dar en pos de su país, la vida. Exacto. Es muy cierto esto que acaba de decir, señor. Justamente decíamos que en este programa del Círculo Militar que hemos planificado para todo el mes de mayo malvinero, queremos honrar a los camaradas socios del Círculo Militar que han dejado su vida y permanecen allá en aquellas tierras. Y en este primer programa de la serie justamente hemos querido compartir con un camarada de la Fuerza Aérea y un camarada de la Armada de la República Argentina, en este caso pilotos ambos de la aviación naval. El capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, Juan José Membrana, egresó como guardia marina en 1973. Al año siguiente realizó su curso como aviador naval y se especializó en guerra antisuperficie y antisubmarina. Cursó en Estados Unidos como señalero de aterrizaje en portaaviones. En 1982 piloteaba los aviones Tracker SE-2 desde el portaaviones 25 de Mayo y desde Río Gallegos. Cumplió 11 misiones de combate entre el 28 de abril y el 14 de junio, día en que realizó su última misión buscando a la tripulación del avión Canberra B-108 al sur de Puerto Argentino. Es licenciado en Sistemas Navales y magíster en Gestión Organizacional y en la actualidad es presidente del Instituto Aeronaval. Tiene 2 hijos y 3 nietos. Muchas gracias. Y al capitán le gusta que lo llamen veterano, no excombatiente. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente creo que el término veteranos es mucho más amplio y nos permite en nuestra memoria convertirnos en eso que decíamos al principio. O sea, yo no dejé de combatir, sigo combatiendo por la recuperación, como bien decía el brigadier recién, por la recuperación de nuestro territorio, y lo hacemos ahora de esta manera, contando nuestra experiencia y dando testimonio de que lo hecho, bien hecho estuvo, y que las almas de nuestros caídos nos imponen este mandato de, por favor, cuenten nuestra historia, cuenten y digan lo que sintieron. Seamos todos contestes que valió la pena. Bien. Ahí tiene su avión en el portaaviones en la imagen. Bueno, sí, ese es un tracker, como bien decías vos, José, del modelo S-2C. Es un avión que la Armada lo incorporó en el año 1978. Fue la segunda incorporación de tracker. La Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina es una unidad que fue creada en 1962. Primero tuvo los trackers del modelo A y a partir de 1978 los trackers del modelo E. Esa imagen que ustedes están viendo ahora es el momento en que el avión está siendo amunicionado
con armamento antisubmarino, que en este caso eran bombas de profundidad o torpedos buscadores, y esa es la cubierta del portaaviones 25 de mayo. Ahora, en la guerra cada uno tenía su rol. Sí. ¿Cómo era el suyo? ¿Qué veía? ¿Qué sentía mientras estaba preparando una misión ordinaria, digamos? Bueno, yo les diría que cuando uno recibe la directiva de cumplir una misión, primero que en el caso nuestro particular, el tracker, que yo le defino siempre como un laboratorio volante, tiene 4 tripulantes. Hay un piloto comandante antisubmarino, hay un copiloto coordinador táctico y navegante, y detrás de esos 2, que son los que realmente pueden ver hacia afuera, porque tienen todos los parabrisas a disposición, están 2 hombres que son clave, que son los 2 suboficiales que operan los sensores del avión. El operador que está detrás del piloto es el operador no acústico. ¿Por qué? Porque se encarga de operar el radar, se encarga de operar el sistema de guerra electrónica y el detector aéreo magnético. El detector aéreo magnético permite confirmar la presencia de un contacto sumergido. Y detrás del copiloto, ahí trabaja el suboficial que opera los sensores acústicos. Los sensores acústicos del avión son sonoboyas, que son pequeños artefactos que se lanzan al mar, despliegan un hidrófono y todo lo que escuchan lo retransmiten al avión a través de una señal de radio. Eso se analiza y a partir de ahí se crea, entre esa información, esa sumatoria de datos, se crea un escenario táctico que normalmente es un escenario reducido. Uno no busca el submarino en miles de kilómetros, sino que lo busca en un área de 20 kilómetros alrededor de un punto dato, como lo llamamos nosotros. Así que la tarea es compenetrarse de la misión, a donde hay que ir, que a bordo del portaaviones y durante la guerra también, nosotros cumplimos 2 tareas básicas. Una que era la exploración antisuperficie, que después vamos a hablar que ahí había una pequeña modificación de sensores, que son los que ustedes tienen en la pantalla. Para una tarea antisuperficie, el avión tenía que quitar, por así decir, los instrumentos de guerra antisubmarina y pasar a esto que eran unos equipos de laboratorio que se diseñaron en el término de una semana. Desprofeso para la misión. Desprofeso para la misión de buscar radares de baja frecuencia, que era lo que nuestro avión no podía cubrir. Entonces, eso lo pensaron los ingenieros, y yo siempre digo, no solamente lo pensaron, sino que lo probaron, y nos permitía tener muy clara la señal de cuándo nuestro avión se convertía en un blanco para el radar. Cuando uno, sea un radar aéreo o de superficie, emite un pulso electrónico, lo que termina pasando es que ese pulso viaja hasta que encuentra algo que lo capte, que lo capta y lo haga rebotar. Ese rebote es el eco que el operador ve en la pantalla. Pero ese pulso sigue viajando. Claro. Ese pulso no para. Entonces, cuanto más sensible es la antena que uno tiene a bordo del avión, más lejos puede captar ese pulso radar. Puede captarlo tan lejos que inclusive uno sabe que está el pulso presente, pero si puede medir la potencia de ese pulso, puede determinar si es blanco o no es blanco para ese radar. Y eso nos permitía, haciendo un juego de sube y baja, acercarnos a los buques británicos hasta distancias que serían hoy increíbles, por ejemplo, del orden de las 38, 40 millas, pero por lapsos muy breves. Si ustedes estuvieran en el avión sentados y llegáramos a un punto de emisión, lo primero que sentirían es los motores puestos a pleno, la actitud de ascenso y rápidamente trepar a la mejor altura para emitir con nuestro radar y encontrar el blanco. Y después de 3 vueltas de antena, que era lo máximo que dábamos, cortar los motores y tirarnos otra vez en picada para abajo. O sea, era
una montaña rusa que duraba, verdaderamente, ¿no? Del orden de los 3-4 minutos, y eso fue lo que nos permitió llegar bastante cerca de la flota británica, encontrar a los buques, identificarlos por el tipo de radar que emitían, y luego de eso evadir, como yo siempre digo, evadir es un sueño, a la velocidad del tracker, que es 280 kilómetros por hora, evadir la interceptación de un Sea Harrier, que como bien comentábamos recién, vuela a 900 kilómetros por hora, es como estar parado en el medio del espacio esperando. Entonces, la única realmente estrategia que uno podía utilizar era permanecer indetectado, o aparecer y desaparecer. Claro. Según los británicos, ellos, durante el periodo de mayor virulencia de las operaciones, digamos, en espacios abiertos del mar, después tenemos que hablar de otro tema que es el Estrecho de San Carlos, el Valle de las Bombas, donde seguramente mi camarada de Comodoro Ratti hablará un rato largo de eso. En aguas abiertas, la capacidad de interceptar para un buque es, yo diría, la ventaja más interesante que tiene. Ahora, para interceptar necesita encontrar el blanco, necesita verlo en su radar. Si el blanco aparece y desaparece, es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Con eso especulábamos nosotros. Ahora, es increíble porque esta operación, digamos, de reconquista de Malvinas, para la mayoría de los argentinos fue una sorpresa. ¿Para ustedes también fue una sorpresa? Para nosotros fue exactamente igual que para la mayoría de los argentinos. Nosotros embarcamos en el portaaviones 25 de mayo, el 28 de marzo, después del mediodía. Sin saber a dónde íbamos, con una directiva que había recibido mi comandante de si esta vez no era simplemente una misión o un tiempo de adiestramiento, sino que teníamos que llevar munición real. Todos nos preguntábamos por qué. Y lo que nos imaginábamos era que, bueno, otra vez estábamos entrando en una situación de crisis similar a la de 1978, y eso hacía que tuviera esta navegación esas particularidades. Pero en realidad, el 28, alrededor de las 7 de la tarde, nos reunieron en la Cámara de Oficiales del portaaviones, a todos los oficiales que estaban a bordo, a los oficiales se los reunió en su lugar también de descanso, y ahí se nos comunicó que éramos la fuerza de protección de un grupo anfibio que había zarpado 24 horas antes, que estaba camino a Malvinas y que tenía la tarea de recuperar la soberanía para el territorio argentino. Así que fue una sorpresa absoluta, para la cual asumimos que si era sorpresa para nosotros, en general tendría que ser sorpresa también para el resto. Cuando hablo del resto hablo de Gran Bretaña y sus aliados. Cosa que fue relativamente cierta. Hoy, después de 44 años y después de haber abierto los británicos sus archivos, sabemos, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen ellos, que en realidad ellos sabían que algo se estaba gestando, habían tomado previsiones. Sí. De hecho, los submarinos zarpan prácticamente 3 días antes de que nosotros tomemos las islas o recuperemos las islas. Los submarinos británicos zarpan el 28, 29 de marzo, y llegan a las islas alrededor del 12 de abril. O sea que había una información claro, de inteligencia, llamémosle, sí. Y eso se confirma el 2 de abril con el desembarco y la recuperación argentina. Es interesante y a veces reflexiono en el hecho de que cuando conversamos de estos temas, lo hacemos con la memoria presente de los años que vivimos en ese momento, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de argentinos que nos escuchan no habían nacido en 1982. Hoy tienen más de 44 años los que nacieron en 1982. Es decir, que la mayoría de los argentinos se entera por nuestro relato, por las versiones, por las historias que ustedes vierten,
en esta historia de la guerra que es tan importante transmitir. De ahí el enorme valor del testimonio de ustedes. Sí, porque es un testimonio en primera persona, no tienen que buscarlo en ningún libro y No. ustedes conviven con nosotros todos los días. Ahora, cuando ustedes tomaron conciencia de que iban a la guerra, ¿cómo fue ese clic? Que no era una maniobra más, que no estaban entrenando. A ver, uno creo, y lo dijo ya mi camarada, a lo largo de su formación profesional se prepara para utilizar los medios de combate de la nación de una manera precisa, concreta, y si uno tiene la suerte de ser parte de una tripulación, tiene que empezar a armonizar ese trabajo en equipo. Trabajo en equipo que, como bien se dijo antes, va desde el mecánico más moderno hasta el piloto más antiguo. En el caso particular nuestro, el clic no se hizo tanto en el momento de recuperar las islas, porque en ese momento teníamos casi la certeza de que solamente alrededor de Malvinas podía estar el buque que normalmente los británicos tenían de estación, que era el Endurance, que era un buque con características de buque polar, pero no tenían ninguna otra fuerza que nosotros supiéramos, y suponíamos que la inteligencia había trabajado para decir, bueno, hay una relativa seguridad de que no va a haber fuerzas en oposición. A partir del 5 de abril, eso cambia rotundamente, porque a partir del 5 de abril, no porque hayamos sido nosotros demasiado bichos en mirar lo que pasaba, simplemente mirando la televisión. Uno veía que la BBC mostraba la zarpada de un portaaviones, 2 portaaviones, un destructor, 2 destructores, 3 destructores. Iba empezando a hacer la suma y decía, bueno, esto es mucho lo que se viene, por lo tanto, esto, si no llegan a funcionar estas pseudo negociaciones, que después sabemos que no fueron tales, de los Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Argentina, yo creo que el tema, digamos, la contundencia vino a partir del momento en que sabíamos que la fuerza británica ya estaba a la altura de Río de Janeiro, producto de, como decíamos antes, de los vuelos de inteligencia electrónica que hacían los Boeing 707 de la Fuerza Aérea, después sumados a los vuelos nuestros desde a bordo, y llegó un momento que dijimos, bueno, esto va al contacto sí o sí, acá no hay nada. Y el 1 de mayo, a las 4:40 de la mañana, que es cuando se produce el primer bombardero del avión Vulcan en su primera misión sobre Puerto Argentino, ahí directamente todo el mundo le cayó la ficha de que acá no va a haber ningún tipo de paz ni de negociación, vamos a entrar de lleno en un conflicto. Cuando usted partió para la guerra, ¿pensó que quizás era la última vez que veía a su familia? Usted tenía chicos muy chiquitos. Yo tenía, sí, ya mis hijos estaban nacidos los dos, uno tenía 4, el otro tenía 6. No pensé que no iba a volver, sabía que era una posibilidad, pero era tal el vértigo de prepararse para lo que podía venir, que yo me acuerdo que hablé con mi esposa, le dije, quédate tranquila, vas a tener todo el apoyo. Estaba viniendo mi madre, venía su madre, nosotros vivíamos en la ciudad de Bahía Blanca, la ciudad fue objeto de oscurecimiento, alarma roja, y la verdad que lo pasaron solos y sin noticias. Nosotros nunca escribimos una carta y tampoco hicimos ninguna llamada. Recién cuando desembarcamos del portaaviones, que fue alrededor del 15 de mayo, y fuimos a volar a Río Gallegos, recién ahí tuvimos la oportunidad, después de prácticamente un mes largo, de comunicarnos con nuestras familias. Pero yo creo que el foco para los combatientes siempre está en cumplir la misión, cumplir la misión, cumplir la misión. Y prepararse para asistir a los que van a salir a cumplir esa misión. Porque ahí es donde funcionan
esto que nosotros conocemos muy bien, que es el espíritu de unidad, el espíritu de cuerpo, es el apoyo simultáneo de todos sobre esos que hoy tienen la directiva específica para salir y cumplir con una tarea. Todo el mundo está alrededor de ellos y todo el mundo trata no de protegerlos porque es imposible, pero darles todas las seguridades que los vamos a estar esperando, si es necesario los vamos a ir a buscar, vamos a hacer lo humanamente posible para que salgan los más airosos que puedan de este desafío entre la vida y la muerte. Claro. Bueno, yo creo que este programa nos va a quedar corto porque tenemos muchas cosas para charlar, pero tenemos que hacer una pausa y en el próximo bloque nos volvemos a encontrar. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Un año de que falleció Y seguimos acá en Círculo Abierto con el capitán de navío Membrana, con el brigadier Ratti. Y una pregunta que le hice yo anteriormente al brigadier era sobre el miedo. ¿Cómo manejaba usted, capitán, el miedo en ese momento? Tomar tantas decisiones a tanta velocidad, sabiendo que lo podían captar en cualquier momento. En la misión es tanto lo que uno tiene que hacer. Que el miedo queda de lado. No hay tiempo para pensar en ninguna otra cosa que no sea cumplir con la misión. No se siente el cuerpo, no siente la adrenalina. No, la fluye. adrenalina quizás se sienta en el momento en que el operador de atrás dice, y se los voy a decir textual: tengo un radar de banda 3, marcación rápida. Bueno, un radar de banda 3, marcación rápida, es una posible interceptación. Ahí cambia el mundo y lo que voy a buscar es evadir la interceptación. Ahí sí se me va a acelerar el corazón, voy a acelerar el avión, voy a buscar la protección que tengo, que será volar rasante o ir entre las nubes. Sí. Porque una de las cosas que el Sea Harrier no podía hacer era tirar sin ver. Claro. Por más de que tuviera radar, podía encontrar el blanco, pero sus cañones y sus sistemas de misiles eran para lanzar a la vista. Y acá hay un párrafo que sí quiero aprovechar, que lo tengo al brigadier Ratti al lado, que es agradecerle muy especialmente a Pablo Carballo, que volaba desde Río Gallegos, porque un día que nos encontramos, no yo, con otros pilotos en el aeropuerto, así, en uno de esos ratos que uno iba a buscar un café o algo, o buscar cigarrillos, las cosas sí, que a uno le hacen falta en la cotidianas. guerra, ¿no? Pablo lo busca a este piloto y le dice: ¿cómo te va? ¿Vos estás en aeronaval? Sí. ¿Vos estás volando ese avioncito blanco? Sí. Bueno, te aviso que desde 30.000 pies se los ve muy bien a ustedes, ¿eh? Empiecen a ensuciarlo con algo, porque así no van a durar mucho. Claro, eran... Y realmente fue lo que nos hizo automáticamente ir a comprar cualquier tipo de pintura oscura que hubiera en Río Gallegos y con pincel y brocha empezar a pintar por lo menos la superficie. Claro, para de los pasar aviones, desapercibidos. Para pasar desapercibidos, porque él nos dio la voz de alerta de, ojo, que a ustedes los ve cualquiera. Ahí estamos viendo cómo estaban pintados y cómo antes y quedaron después. Exactamente. después. Nosotros empezamos, como está la figura de la izquierda, con ese gris nube que sobre Sí, el característico el gris de los aviones. de los aviones navales de esa época, y eso porque uno a veces cree que el Atlántico es un mar transparente, que es como se ve en Puerto Madryn, y el Atlántico es un mar oscuro, azul profundo, y ese color la verdad que se veía muy bien. Y después entonces terminamos con lo que está a la derecha, que es pintando los de gris oscuro, todo lo que podíamos arriba, para realmente poder nosotros evadir. Cosa que después nos dimos cuenta que los ingleses ya lo habían hecho al zarpar de la isla Ascensión viniendo hacia el sur. Hicieron exactamente lo mismo porque se dieron cuenta que sus aviones, con la pintura que tenían, Iban a ser, claro, vistos no y iban así a no, ser claro. muy No pasaban difíciles de ver, no claro. pasaban disimulados. Ahora, en esas 11 misiones que tuvo,
¿En alguna tuvo digamos, se vio realmente en una situación crítica? En esta que les acabo de contar, esto que yo les digo de Banda 3. alerta a banda 3, marcación rápida, eso Sí. fue el 29 de marzo. Ajá. Fue el día que yo creo, porque nunca lo llegué a ver al Harrier, 29 de mayo. 29 de mayo. 29 de mayo. Nunca lo llegué a ver y lo que hicimos fue rápidamente zambullirnos, bajar 4.000 pies lo antes posible, zambullirnos en una capa nubosa bastante espesa. Esa fue mi día de mayor adrenalina, que después le tuve que explicar al jefe de logística por qué había embalado las hélices, porque el descenso fue a la velocidad que me dieron las manos para bajar, Me imagino. ¿no? Ahora, el 14 de junio a las 3 de la mañana, usted va a rescatar unos pilotos que No. se habían eyectado. En realidad, la misión nuestra no era de rescate porque el avión no puede rescatar, Ajá. pero sí era buscar y encontrar. Nosotros nos avisan del derribo del Canberra 108, tiempo después yo me enteraría que el capitán Pastrán era el piloto y el capitán Casado era el bombardero navegante, y también nos encontraríamos con la triste noticia de que el capitán Pastrán había podido sobrevivir porque se había podido eyectar, pero el capitán Casado no porque estuviera herido en el avión, sino porque simplemente su asiento eyectable había quedado averiado y no pudo eyectarse y cayó con su avión. Esa misión fue la última misión de mi unidad, fue el 14 de junio, y estando en vuelo a las 10 de la mañana nos ordenan volver porque había una situación de alto el fuego en Puerto Argentino que no se sabía cómo iba a concluir. Después, mucho tiempo después, cuando verificamos el punto real de la eyección del 108, nos dimos cuenta que estaba mucho más cerca de Puerto Argentino, de donde nosotros lo habíamos ido a buscar a la boca de San Carlos, Sí. a la boca sur del estrecho San Carlos. Y ellos estaban unas 20 millas arriba, entre Puerto Argentino y la boca sur de San Carlos. Son esas cosas que pasan en la guerra, ¿no? Que uno a veces sale con la tarea de querer ayudar y los quiere encontrar, y a veces no se puede. Pero en ese momento se entera también del alto el fuego. Y en ese de la momento nos rendición. enteramos del alto de fuego y fue una sorpresa. No porque no supiéramos que estábamos en una condición, que nuestras fuerzas estaban en una situación crítica, sino porque pensábamos que todavía había cierto margen para trabajar, cosa que evidentemente no la hubo. Además, también los ingleses estaban en una situación crítica y hay que decirlo. Nos comentaba usted en la charla anterior a esta emisión de las anotaciones del almirante Woodward en ese día en su diario de guerra. Sí, él mismo lo dice: tengo un solo buque antiaéreo disponible y tengo 72 horas de combustible y munición. Si esto no se acaba pronto, se va a caer a pedazos. Bueno, eso nos da la pauta de la bravura con que se condujo esta guerra por parte de los argentinos, que yo estoy seguro lo vamos a ver nuevamente dentro de 2 programas cuando los ingleses estén en persona en esta cabina de radio contándonos lo que se sentía desde los borceguíes del inglés cuando las balas argentinas le silbaban en los oídos. Ya lo creo. Ahora, esta pregunta va a los dos. Haber rozado la muerte, ¿sí? Porque tanto uno como otro a eso iban. Si cabía, estaban entregando su vida. ¿Cómo les cambió la vida? ¿Quiénes fueron y quiénes volvieron de Malvinas? Bueno, el impacto es de tristeza por aquellos que no volvieron, obviamente. Creo que eran los momentos de mayor debilidad humana, llamémosle, cuando el regreso de las unidades, de las escuadrillas, había algún integrante que no volvía. Y el impacto emotivo era blanco para no solo los integrantes de los pilotos del escuadrón, sino para todo el equipo de mantenimiento, mecánicos, armeros. Porque nos conocíamos todos,
Sí, Claro. no de ese momento, sino ya en la carrera. Seguro. Eran una familia. Pero era un hecho que se concretaba, pero sí había estado en la suposición de que esto obviamente se podía dar. Capitán. Sí, yo comparto absolutamente los dichos del brigadier, porque es tan fuerte el sentido de pertenencia del equipo de trabajo, y yo tengo una foto, una imagen que me hicieron llegar justamente de Río Grande, que fue cuando en las misiones que empiezan a ocurrir a partir del 21 de mayo, que son las de el ataque a la cabeza de playa de San Carlos por parte de la Fuerza Aérea y los aviones de la Armada, cuando regresan los A4 de la Armada y los mecánicos están esperando 6 aviones, y había 6 mecánicos con 6 escaleras, y hay 3 escaleras que no hay dónde colgarlas porque los aviones no están. Entonces ahí creo que es esa sensación que bien decía el brigadier, ¿no? Ese nudo que le oprime el corazón al mecánico. Es un agujero en el alma. Que está esperando a su piloto y no sabe qué pasó. Y si no volvió hasta ahora, ya tampoco tiene combustible para volver. Entonces, ese enfrentar la muerte siempre es un momento crítico y sublime, porque es enfrentar al Creador, es estar en manos de Él, y es ponerse en manos de Él básicamente porque uno está dispuesto a cumplir su juramento, que es lo que creo, desde el conscripto más moderno hasta los oficiales superiores de mayor nivel, veteranos de guerra, hicimos y seguiremos haciendo, que es cumplir nuestro juramento, ese juramento que hicimos cuando teníamos 16 años. 17. Cuando éramos realmente un proyecto, pero que teníamos la vocación y la decisión de hacerlo. Qué importante el testimonio, señor capitán, señor brigadier. Estamos muy agradecidos porque reitero que es valiosa la transmisión de esta experiencia a las generaciones más jóvenes que no han vivido esto y que hay que dejar plasmado. Así es que muchas gracias por haber concurrido a esta invitación. Sí, creo que nos dejan un mensaje, que el deber y el honor no son solo palabras. Es la idea de levantarse, dejar lo que uno quiere y cumplir con su misión, sea la que sea. De eso estamos totalmente convencidos, de ahí los resultados, obviamente. A una de las primeras preguntas que decía cómo se siente uno después de dejar el uniforme, no. Seguimos integrados y juntándonos en fechas Determinadas. obviamente determinadas para recordar sobre todo a los caídos, fundamentalmente a los caídos. Ahí está centrado todo el esfuerzo. Y en sí todo veterano trata de no estar ausente. Me imagino. Va como el tributo que rinde, digamos, a esa entrega. El tributo que estamos rindiéndoles de acá. Pero bueno, el programa continúa y este espacio en el tercer bloque es el espacio de la agenda cultural a cargo de José. No podemos olvidarnos de contarles Gracias, Lili. a nuestros socios. Bueno, nos queda poco tiempo, pero no queremos dejar de enviar nuestros saludos de cumpleaños que todos los programas enviamos en esta semana y más particularmente hoy. Cumpleaños Mirta Coquetti, que es empleada de Olivos, la sede de Olivos del Círculo Militar, así que nuestros mejores deseos para ella en su cumpleaños. Y también cumplió en el curso de la semana Roberto Esteve, a quien le enviamos nuestro saludo de cumpleaños. Felicidades. Tenemos la agenda semanal como para compartirla en estos últimos 2 minutos, lo que ofrece ahí tenemos, gracias, la agenda de la semana desde hoy hasta el domingo que viene. Tenemos en letras amarillas, ustedes pueden ver las visitas guiadas
tenemos tango, el show de gala lírica el domingo, que en este caso es Hollywood de película. Tenemos imágenes de tango a la izquierda, es el cuarteto Hora Cero, con unos bailarines espectaculares. Tenemos algunas imágenes de gala lírica a la derecha, también del profesor Lázari impartiendo su clase. Y bueno, los invitamos como siempre a participar de estos espectáculos o de los cursos que se dictan en cultura y de las visitas guiadas de esta semana que están en pantalla. Bueno, y para mayores informes recuerden que pueden visitar nuestra página y también nuestras redes sociales. Tenemos también algunas referencias de contactos que tal vez lo pongamos en pantalla para cerrar el programa. No la tenemos. Bueno. Pero es fácil, buscan Círculo Militar y ahí van a encontrar todo. Bueno, y llegamos aquí hasta el fin de esta emisión. Recuerden que Círculo Abierto lo van a escuchar todos los lunes a las 17 por Radio Cultura y también en nuestras redes. A nuestros invitados, muchas gracias. Y a Muy ustedes amables. los esperamos el próximo programa. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.